Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Tarapacá Iquique y hoy les expondremos dos técnicas estadísticas, análisis discriminante y análisis de clúster. Mi nombre es Paula Palomino y yo les hablaré sobre el análisis discriminante, su objetivo y etapas. ¿Qué objetivos tiene el análisis discriminante? Ayuda a identificar las características que discriminan a dos o más grupos y a crear una función capaz de distinguir con la mayor precisión posible a los miembros de uno u otro grupo. Es una técnica estadística capaz de decirnos qué variables permiten diferenciar a los grupos y cuántas de estas variables son necesarias para alcanzar la mejor clasificación posible. Ahora hablaremos sobre las etapas. La primera etapa, llamada objetivo del análisis discriminante, aquí haremos el planteamiento de problema. La segunda etapa, llamada diseño de la investigación mediante análisis discriminante. En esta etapa se hace una selección de variables dependiente e independiente, especificando cuál variable va a ser dependiente y cuál es independiente. La tercera etapa, llamada supuestos del análisis discriminante. Estos supuestos se pueden resumir en el de normalidad multivariante de las variables independientes y en el de estructura de covariancia y dispersión desconocidas para los grupos. Aquí idealmente deberíamos examinar los datos para verificar si los supuestos se están cumpliendo, ya que si no se cumplen pueden tener consecuencias no esperadas, afectando la estimación de la función discriminante. Cuarta etapa, estimación del modelo discriminante y valoración del ajuste global. Si queremos obtener la función discriminante, debemos decidir el método de estimación, para luego determinar el número de observaciones que se van a mantener. Quinta etapa, interpretación de los resultados. En esta etapa examinaremos las funciones discriminantes que permiten determinar la importancia relativa de cada variable independiente en la discriminación de los grupos. Sexta y última etapa, validación de los resultados. Para asegurar los resultados y su validez tanto interna como externa, se evalúa utilizando la validación cruzada. Aquí llevamos a cabo el diseño de grupos que aseguren que las medias de estos grupos son indicadores válidos del modelo empleado para seleccionar las variables independientes. Mi nombre es Vanessa Muñoz y yo les voy a hablar sobre los modelos del análisis discriminantes. Hay dos casos, el de dos grupos y el de tres grupos o más. En este caso, la función discriminante puede verse como un caso de análisis de regresión lineal múltiple. Si se codifican los dos grupos como 1 y 2 y se emplea tal variable como dependiente en un análisis de regresión lineal múltiple, pueden obtenerse resultados similares a los que se obtendrían en un análisis discriminante. En general, en el caso de dos grupos, se ajusta a una ecuación lineal del tipo donde A es una constante y B son coeficientes de regresión. La interpretación de estos resultados es similar a la de un modelo de regresión lineal múltiple. Los más significativos son los que contribuyen más a la predicción de pertenencia de un grupo. En el caso de tres grupos o más, es posible obtener más de una función discriminante. Las funciones discriminantes se extraen de manera jerárquica, de tal forma que la primera función explica el máximo posible de las diferencias entre los grupos y la segunda función explica el máximo de las diferencias todavía no explicadas, y así sucesivamente hasta alcanzar el 100% de las diferencias existentes. Esto se consigue haciendo que la primera función obtenga el mayor coeficiente entre las sumas de los cuadrados de intergrupos e intragrupos. Y para la segunda, se obtiene usando el siguiente coeficiente mayor entre ambas sumas de cuadrados. Principales estadísticos descriptivos. Estos nos permiten obtener información descriptiva y contrastes univariantes y multivariantes sobre las variables utilizadas en el análisis. El primero es medias. Es la desviación típica, el número de casos válidos, ponderado y no ponderado para cada uno de los grupos y para la muestra total. Tabla de ANOVA. Permite contrastar la hipótesis de igualdad de medias entre los grupos en cada variable independiente.
La información que nos arroja esta tabla normalmente se usa como una prueba para detectar si los grupos son diferentes en las variables de clasificación. Y por último, M de Voss es el contraste de las hipótesis nula de igualdad de las matrices de varianzas o covarianzas poblacionales. Para el método práctico, escogimos una base de datos que nos habla sobre las diferentes variables de un coche, como país de origen, año, peso, potencia, número de cilindros, consumo, motor, etc. Para realizar el análisis discriminante, primero nos vamos a analizar, clasificar y escogemos discriminante. En la variable de agrupación ponemos la variable nominal país de origen, definimos el grupo 1 y 2. En las variables independientes, escogemos el consumo y el peso total. Son variables escalares. Nos vamos a estadísticos para escoger los estadísticos descriptivos, medias y ANOVA. Escogemos clasificar, calcular según tamaño de los grupos y usamos la tabla de resumen. Grupos combinados, grupos separados y mapa territorial para obtener los gráficos. Continuar. Escogemos guardar para escoger pertenencia a grupos pronosticadas, puntuaciones discriminantes y probabilidades de pertenencia al grupo. Continuar. Luego de esto, aceptamos. Una vez que el programa nos lanza los resultados, nos encontramos con el cuadro de resumen del proceso de análisis del caso. Son 318 casos que estamos analizando, donde 80 están fuera de rango. Estos serían los autos de Japón. En el cuadro de estadísticas del grupo, Estados Unidos consume más litros de benzina en comparación a Europa, ya que Estados Unidos tiene un consumo de 12.84 y Europa, 8.89. También hay una diferencia significativa en las variables de peso de los autos, ya que Estados Unidos lleva a la delantera con 1118.48 y Europa con 807.39. En el cuadro de prueba de igualdad entre media de grupos, la significancia es de 0.00, por lo tanto podemos decir que sí hay diferencia entre los grupos. Resumen de funciones discriminantes canónicas. En el cuadro de autovalores podemos ver que se evalúa la capacidad discriminante de cada función. Esta función explica el 100% de las diferencias existentes entre las variables de los grupos. También vemos la correlación canónica, con 0.467 de correlación. Como sabemos, mientras más alta la correlación, mejor. En el cuadro de lambda de Weeks, mide el poder discriminante de conjunto de las variables. Toma valores de 0 y 1. Mientras más cerca esté del 0, mejor es el poder discriminante. En este caso, con una significancia de 0.00, el poder discriminante es muy alto. En esta tabla se puede observar que el valor de cambio de lambda es alto. Esto explica que existan hartas coincidencias entre los grupos. En el cuadro de coeficientes de función discriminantes canónica, podemos ver que la variable de peso tiene más importancia que la variable de consumo, porque la de peso tiene 0.864 y la variable de consumo es solo de un 0.157. El cuadro de matriz de estructura estudia correlaciones entre las variables y la función discriminante. Peso total cuenta con un 0.997 y consumo con 0.888, es decir, que ambos tienen correlaciones altas. En el cuadro de funciones en las centroides de los grupos, podemos ver que los vehículos de Estados Unidos tienen que absorber puntuación positiva en la función discriminante con 0.280. En cambio, los autos de Europa nos encontramos con menos 0.992, o sea, una puntuación negativa. Esta tabla es de gran utilidad para interpretar la función discriminante. Mi nombre es Patricia Cortés y les voy a hablar sobre el análisis de clúster, haciendo una comparación entre el análisis de clúster y el análisis factorial.
El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de ellas. El análisis de clúster es una técnica multivariante cuyo principal propósito es agrupar objetos formando conglomerados con alto grado de homogeneidad interna y heterogeneidad externa. La diferencia entre ellos es que mientras que el análisis factorial se centra en la agrupación de variables, el análisis de clúster agrupa objetos. El objetivo del análisis de clúster es agrupar a los individuos y a los objetos en conglomerados, de tal forma que los objetos del mismo conglomerado son más parecidos entre sí que a los objetos de otros conglomerados. Etapas. La primera etapa es la selección de la muestra, en donde se adecua al máximo la muestra al objeto de análisis. La segunda etapa es la selección de variables, en donde no se deben elegir variables indiscriminadamente, ya que el resultado es muy sensible a la inclusión de alguna variable irrelevante. La tercera etapa es la medida de similitud o distancia, de la cual hay dos tipos. La correlación se aplica a las observaciones de los sujetos como si fuesen observaciones de variables. Y la segunda es la medida de similitud o distancia, las cuales definen proximidad, no covariación. La cuarta etapa es del algoritmo de agrupación, en donde dividimos los grupos por jerárquicos y no jerárquicos o K-medias. Los jerárquicos se dividen en aglomerativos y divisivos. La agrupación se realiza mediante un proceso con fases de agrupación o desagrupación sucesivas. El resultado final es una jerarquía de unión completa en la que cada grupo se une o separa en una determinada fase. En los no jerárquicos o K-medias, el análisis de conglomerados K-media es un método de agrupación de casos que se basa en las distancias que existen entre ellos en un conjunto de variables. Este es útil cuando tenemos un gran número de casos. La etapa 5 es el número óptimo de grupos. No existen criterios objetivos y ampliamente válidos para un número óptimo de grupos. Hola, soy Francisca Páez y voy a hablar de los modelos de análisis de clúster. Hay dos tipos de modelos: el análisis de conglomerados jerárquicos, que es ideal para determinar el número óptimo de conglomerados existentes en los datos y el contenido de los mismos, y determina el número óptimo de conglomerados y su contenido. También está el análisis de conglomerados de K-medias, que permite procesar un número ilimitado de casos, pero solo permite utilizar un método de aglomeración y requiere que se proponga previamente el número de conglomerados que se desea obtener. El análisis de conglomerados de K-medias es un método de agrupación de casos que se basan en las distancias existentes entre ellos en un conjunto de variables. Ambos métodos son de tipo aglomerativo, en el sentido de que, partiendo del análisis de los casos individuales, intentan ir agrupando casos hasta llegar a la formación de grupos homogéneos. Principales estadísticos: centro de conglomerados iniciales, tabla de ANOVA e información del conglomerado para cada caso. Por ejemplo, una empresa desea clasificar a sus consumidores en tipos, según sus distintas percepciones de determinados atributos de la marca: calidad global, nivel servicio, precio, servicio postventa y variedad. Para ello, se diseña una muestra con 100 compradores a los que se cuestiona sobre su percepción, en una escala de intervalo de las anteriores 5 características de los productos de la empresa. La idea final consiste en diseñar distintas estrategias de promoción en función de sus diversos perfiles, si es que estos existen. Una advertencia básica: el resultado final del clúster depende radicalmente de la medida de asociación, de similitud y de distancia utilizada. Se recomienda, en cada contexto, observar empíricamente esas diferencias. Ahora haremos el caso práctico sobre el análisis de clúster.
El clúster que se forma es gracias a que los valores de las variables son parecidos. Tenemos una base de datos, la cual refleja un estilo de vida sano. Entre las variables de ejercicio, horas de sueño, comidas al día, vasos de agua, IMC y grasa corporal. Para realizar el análisis de clúster, debemos dirigirnos a analizar, clasificar y utilizaremos el clúster jerárquico, que tiene por objetivo agrupar clúster para formar uno nuevo. Entonces, en las variables pondremos todas las escalares y los clústeres serán por variables. Nos dirigiremos a estadísticos y presionaremos matriz de proximidad. Luego, se presiona solución única y serán 3 clústeres. Continuar. En los gráficos pondremos dendrograma. Continuar. Método. Aquí se dejará lo mismo y se transformarán los valores a puntuaciones Z. Continuar y aceptar. Aquí el programa nos arrojará todas las tablas. Primero nos encontramos con el resumen de procesamiento de casos. Son 42 casos, donde 4 fueron perdidos y 38 fueron validados. La siguiente tabla es de matriz de proximidades. En matriz de proximidades podemos ver cuánta distancia hay entre las variables. Tenemos que fijarnos que el valor que observamos sea el más bajo. Por ejemplo, en este valor de 69.087, nos fijamos que hay cercanía entre los vasos de agua y horas de sueño. Lo mismo podemos ver en el historial de conglomeración, en donde aparece el mismo valor que mencionamos anteriormente, y los clústeres en los que se encuentran. En el clúster 1, horas de sueño, y clúster 3, vasos de agua, ahí está el resultado de proximidad. El que sigue, que es 69.789, que se encuentra en el clúster número 2, que es comidas al día, con el clúster número 5, que es grasa corporal. Entonces, deduciremos que mientras más comidas al día, menos grasa corporal. Esto se puede ver en alguien que posee una vida saludable. Ahí, en el clúster de pertenencia, podemos ver que comidas al día y grasa corporal forman un clúster. Horas de sueño y vasos de agua forman otro clúster. Y esto lo podemos ver reflejado en el dendrograma. Y con esto estaríamos terminando con el análisis de clúster.